saber que Dios nos permite una vez más reunirnos para su gloria y para su honra. Y le damos las gracias al Señor por la oportunidad de estar acá. Todos tienen el boletín de la iglesia. Me gustaría señalar algo adicional acerca del boletín, y es que el boletín de la iglesia, usted tiene dentro del boletín no solo algunas informaciones, no solamente usted tiene el orden del servicio, sino también parte del sermón para que usted lo vaya llenando según estamos transmitiendo el sermón. Si usted no tiene con qué escribir, la hermana Katia de atrás tiene a los bolígrafos. Usted levanta su mano y le hacemos llegar uno, ¿verdad? Para que usted pueda hacerlo. Y detrás, bueno, todos los sitios electrónicos de la iglesia, motivos de oración muy importante, y los avisos y los cumpleaños según se van acercando. Una de las cosas que quiero resaltar es que debemos orar por los hermanos que están trabajando. Yani está trabajando, Gabriel trabajando, María no está hoy, no está Laura, no está Lourdes. Entonces tenemos que seguir orando. Hay sus problemas de trabajo, yo entiendo, pero recuerde, si usted no puede estar el domingo, pues no se pierda la oportunidad de poder estar el viernes, porque va a ser una bendición. Ahora mismo todavía no es saludable que tengamos grupos de hogar como antes los teníamos, ¿verdad? Pero en el momento en que ya lleguemos a la nueva normalidad y en el momento en que ya sea posible, buscaremos la manera de, pues, tener nuestros grupos de hogares. De todas maneras, para aquellos que quieran estudiar la Biblia un poquito más profundo, recuerden que a las 7 de la mañana, los miércoles, nos reunimos a modo de seminario por el Zoom. Así que si usted quiere, me puede llamar. Mi teléfono lo tiene en el boletín y yo lo puedo incluir en el programa para que estudie. Y ahí hay un buen grupo, hermanos de Perú, hermanos de acá de Las Vegas, una gran bendición, y podemos todos compartir la palabra el miércoles. Es de 7 de la mañana a 8. A las 8 ya soltamos todo y continuamos adelante. Pero una gran bendición y una gran oportunidad de poder compartir juntos. Bueno, vamos entonces al tema de la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición de recibir a nuestros hermanos acá para juntos poder alabar, glorificar tu nombre. Permítenos que estemos seguros, a salvos, gozosos de reencontrarnos. Y, Señor, permítenos seguir expandiendo tu palabra en medio de Las Vegas, una ciudad que necesita mucho que, Señor, tu palabra sea predicada y que tu nombre sea conocido. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le quiero recordar que si usted tiene un nieto o lo que sea, un sobrinito o un niñito, no hay ningún problema, usted lo puede traer. Hay clases, puede estar aquí con usted, no hay ningún problema. Y también recordarle que hay clases para jóvenes, que los jóvenes también pueden participar y es una bendición. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante. La predicación del día de hoy se titula Viviendo de la mano de Dios. Y yo creo que esto es algo que hemos experimentado todos y que todos necesitamos, vivir de la mano de Dios. Qué bueno cuando vivimos de la mano de Dios y vemos cómo Dios abre las puertas para nosotros. Qué bueno cuando disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida y vemos que Dios obra a nuestro favor. Pero también tenemos que estar seguros que cuando pasemos por procesos y por situaciones, todavía Dios nos tiene agarrado de su mano. No se suelte, todavía Dios está ahí con usted y todavía lo va a ayudar, todavía lo va a bendecir. Por eso hoy tenemos esta enseñanza que queremos compartir. Porque si usted vino a la iglesia y usted sale de este lugar y alguien le pregunta, ¿qué aprendiste en la iglesia hoy? Le puedes decir esto:
los procesos de Dios en mi vida están encaminados a aprender a vivir de modo que le agrada a Dios. Todos y cada uno de nosotros pasamos por procesos. Todos y cada uno de nosotros tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Todos y cada uno de nosotros tenemos dificultades, caídas. Dios nos levanta. Pero en cada uno de esos procesos nosotros tenemos que saber el por qué vienen a nuestra vida y para qué son provechosos. Porque nosotros sabemos que no vivimos la vida cristiana al amparo de la casualidad. No hay nada como la casualidad. Todo está diseñado, todo está orquestado por el soberano Dios para que cada proceso en nuestra vida nos enseñe, nos encamine a aprender a vivir de modo que a Dios le agrade. Usted está pasando por un proceso de felicidad porque Dios lo ha bendecido. Aproveche ese proceso, gócese y observe cómo puede ser de bendición a todos mediante ese proceso, porque es lo que Dios quiere. Y cómo puedes agradar a Dios con ese proceso. Pero de pronto estás en un proceso de soledad, de tristeza, de depresión, de alguna situación. No te desanimes, no te destruyas. Entiende que todavía Dios te tiene agarrado de su mano y ese es solamente un proceso. Va a pasar, va a terminar, Dios te va a levantar, pero el propósito y el aprovechamiento de ese proceso para tu vida es que aprendas a vivir de modo que a Dios le agrade. Por eso hoy nosotros vamos a tener un tipo de predicación un poquito diferente, porque es una predicación biográfica. Cuando usamos la predicación biográfica en la Biblia, vamos a la Biblia y asimilamos a un personaje como a nuestro método de estudio. Hoy vamos a estudiar a una persona que la importancia de esta persona no está en sí mismo. La importancia de la persona está en la manera que Dios hizo que su vida transcurriera por muchos procesos y en todos ellos Dios lo agarró de su mano. Y eso va a ser un ejemplo para nosotros, para entender que cuando yo salga hoy de este lugar yo me voy a ir seguro de que cualquier proceso que yo esté viviendo y en cualquier circunstancia Dios me tiene agarrado de su mano y así como hizo con esta persona de la Biblia, así va a ser conmigo. Porque recuerden lo que siempre decimos, el personaje principal de la Biblia es Dios. Y la Biblia tiene un solo mensaje, es un mensaje cristocéntrico, el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio nos ayuda a nosotros a entender cómo Dios ha obrado en la vida de aquellos que vivieron antes que nosotros, para poder aprender hoy cómo Él quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Por eso quiero que ustedes tomen su material, que lo van a tener ahí. Ya usted puede ir llenando su espacio. Seguramente ahí en el material va a tener un espacio donde dice enseñanza, los procesos de Dios en mi vida están encaminados para aprender a vivir de modo que a Dios le agrade. Pero para esto vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a el libro de Génesis. Y como es una predicación biográfica, vamos a abarcar en el libro de Génesis algunos pasajes y algunas situaciones que vivió José. Porque José es la persona que nos vamos a usar hoy como estudio y vamos a ver cómo Dios obró en la vida de José, pasándolo por diversos procesos y en todo Dios lo bendijo, para que él entendiera que cada proceso en su vida tenía el propósito final de agradar a Dios. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer Génesis 37. Y vamos a leer la palabra primeramente en Génesis 37, versículo 8, a partir del versículo 8. Dice la palabra en Génesis 37, versículo 8.
Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando nosotros leemos este versículo, estamos entrando en el comienzo de la vida de José. José es una persona que nació en un hogar disfuncional. ¿Por qué razón? Bueno, porque él tenía hermanos que eran de padre, pero con otras madres. Él era el más pequeño. Ellos tenían cierto tipo de liderazgo dentro de la familia, pero resulta que el padre se encariñó con José por situaciones especiales. Ustedes recuerdan que su mamá falleció. Entonces el padre se encariñó con él y como era el más pequeño, bueno, pues el padre jugaba, el padre no le exigía demasiado, el padre lo distinguía un poco y encima de eso Dios decidió comenzar a revelarse a su vida. La vida de José puede ser como la vida de cualquiera de nosotros, que hemos nacido en hogares. Por ejemplo, yo mismo soy un hijo de padres divorciados. Cuando yo nací, ya yo tenía una hermana mayor. Es mi hermana por parte de madre, pero no por parte de padre. Después, un poquito más adelante, yo tuve un hermano. Ya este es por parte de padre y no por parte de madre. En fin, yo pertenezco a un tipo de hogar que tenía este tipo de disfuncionalidad. Y en el mundo, y cada persona tiene un hogar de donde procede que tiene diversas características. Una de las cosas que yo me he propuesto en mi vida es tratar de que mis hijos no tengan que pasar por las experiencias que yo tuve que pasar. Y he tratado de obrar de manera que a Dios le agrada para que ellos tengan sus propias experiencias, pero de alguna manera Dios va a tratar con ellos. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender hoy es la manera en que Dios trabajó en la vida de José para que José enfrentara algunas cosas. Lo primero que empezó a enfrentar José fue hostigamiento familiar. José era un muchacho y no se daba cuenta que sus hermanos lo despreciaban. Ahí en el versículo 8, ellos lo reprenden por una serie de sueños que él tuvo e inclusive lo tratan un poco mal. O sea que José, de cierta manera, estaba heredando y estaba participando de un proceso que él no comenzó. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender hoy. Hay muchos procesos que nos van a tocar en la vida que nosotros no lo comenzamos. Nosotros no somos los culpables de ese proceso. Sin embargo, una de las cosas que vamos a aprender es que Dios va a usar cada proceso para fortalecer tu vida, cada proceso para dirigir tus pasos y cada proceso para enseñarte a vivir de manera que a Él le agrade. Vemos que el hostigamiento familiar en la vida de José lo llevó a situaciones fatales. Llegó al punto de que José fue devaluado socialmente. ¿Por qué razón? Porque los hermanos decidieron hacer algo con él. Los hermanos decidieron que había algo que hacer con él. O matarlo o venderlo. Y ustedes van a recordar, y después lo van a poder leer, que él fue echado en un hueco, totalmente inocente, totalmente no tenía la culpa de nada de eso, pero fue echado en un hueco y fue vendido a una tribu que era totalmente opuesta a lo que era la tribu y a lo que eran las raíces en la vida de José. Por eso decimos que tuvo que enfrentar la transculturación.
la transculturación, porque ellos eran criadores de animales y pasó a ser drásticamente un esclavo. Drásticamente. Bueno, cada vez que yo pienso en mi vida, puedo observar que mi vida ha dado cada vuelta, he hecho cada cosa en la vida. Por ejemplo, cuando tenía la edad de 14 años, yo era una persona que era estibador. Mi familia era pobre, teníamos que estibar para poder sobrevivir y tenía yo ciertas ventajas con eso. Después estudié, fui a hacer algunas labores. Después entré al seminario. Después llegué a este país. Mi primer trabajo fue en los campos donde se mixteaba químico para las naranjas, para todo tipo de cítrico. Y en medio de todos esos procesos en mi vida, muchas veces yo tuve que orar a Dios para comprender el porqué de esas cosas. Ahora, una de las cosas que yo te quiero mostrar acá, y quiero que leamos la palabra de Dios y la entendamos tal y como es que en medio de toda esa situación, yo nunca estuve solo. En medio de todas esas situaciones, Dios estuvo conmigo. En la vida de José se cumplió igualmente. Después, cuando estemos casi al final de esta predicación, vamos a ver un versículo donde los hermanos de José temen la venganza de José sobre ellos. Y José les dice, no tengan miedo, ustedes hicieron mal a mi vida, pero Dios lo encaminó para bien. De siempre José entendió que la manera que Dios tenía de tratar con él era de sacarlo de su tierra, era sacarlo de su cultura, sacarlo de su contexto y comenzar a vivir procesos que, aunque fueron difíciles, lo convirtieron en alguien que no caminaba si no era con la compañía de Dios. Por eso tenemos aquí hoy la primera enseñanza de este estudio. José aprendió a vivir por, ¿qué cosa? Las convicciones. ¿Sabes qué? Una de las cosas que hacemos en la iglesia y cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo es que el Espíritu Santo comienza a quitar de nuestra vida una serie de ideas, una serie de conceptos que nosotros tenemos y empieza a sembrar en nosotros convicciones de cosas que Él va a hacer para nosotros. Y usted puede estar por años en una iglesia aprendiendo que Dios es amor, que debemos perdonar y una serie de conceptos y una serie de cosas. Pero un día va a llegar donde Dios va a poner a prueba toda esa enseñanza que usted posee. Donde Dios va a poner a prueba todo lo que usted sabe. Donde Dios va a poner a prueba todo lo que usted ha escuchado. Y en ese momento usted va a tener solamente dos caminos. O le va a dar la espalda a Dios y se va a ir, o usted va a aprender a vivir por las convicciones que Dios le ha mostrado, por las convicciones que Dios le ha enseñado. ¿Cómo entender en un país como este, donde es muy difícil mantener un trabajo de manera estable, una palabra bíblica como esta? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben por qué únicamente podemos creer eso? Porque lo dice Dios. Porque no porque lo dicen los hombres, sino porque es Dios quien lo dice. La palabra de Dios nos dice que Él está obrando a favor de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que hoy pienses en cómo ha sido tu vida hasta este momento, cuántos procesos has pasado, y quiero que aprendas a vivir agradecido por esos procesos. Porque esos procesos son provisiones de Dios para que en cada uno de ellos tú aprendas a depender más de Él. ¿Te acuerdas la última vez que se rompió el carro? ¿Te acuerdas la última vez que no te querían vender gasolina eran las 6 de la mañana
y llegaste y dijiste 20.2 y te dijeron, what? Nice thing. 20.2 y empezaste a hablar una jerigonza en inglés y te dijo, no te lo voy a vender porque no te entiendo. ¿Te acuerdas la última vez que te pasó eso? Este es un proceso de Dios para que tú aprendas a depender más de Él. Eso no es una desgracia en tu vida, eso no es una situación. Eso es un proceso de Dios. ¿Te acuerdas la última vez que te visitó una enfermedad? ¿Te acuerdas la última vez que sentiste soledad? Es un proceso de Dios para que aprendas a depender más de Él. Piensen por un momento, este José pequeño, totalmente hostigado por su familia, inclusive devaluado y convertido en esclavo en momentos así. Pasó a una tribu y así lo vendieron. Lo que dieran por José para que se lo lleven. Y llevado a otras tierras donde iba a ser un esclavo. ¿Te imaginas cómo José tuvo que depender de Dios? Para después ver en esta historia biográfica a un José que no quiere tener una relación con la esposa de Faraón porque ofende a Dios. A un José que no se venga de los hermanos porque entiende que todo es propósito de Dios. Ese no es un José caído del cielo. Ese no es un José diferente a nosotros. El valor no está en José. El valor está en lo que Dios hizo en él y la manera en que él lo pudo entender. Por eso, si hay alguna tristeza en tu corazón por algo del pasado, si hay alguna situación o alguna carencia, entiende que Dios está obrando contigo. Entiende que Dios te está proveyendo eso con el único propósito que te acerques más a Él. Porque fíjense, si José no hubiera sido llevado a Egipto, Israel hubiera muerto de hambre. Porque los egipcios no solamente tenían el único alimento que había sobre la tierra, sino que además a todas las demás naciones le compraron el alimento y lo metieron en un granero. ¿Y saben quién fue el arquitecto de eso? No, Dios a través de José. Y cuando Israel vino a buscar comida, ya Dios estaba allí. Y ya Dios había levantado a un José para preservación del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque ese pueblo de Israel, de él vendría la simiente, el Salvador. De él vendría el cumplimiento de la promesa, el pacto. Y Dios lo orquestó de esa manera. Muchas veces nosotros tenemos un plan, muchas veces nosotros orquestamos una agenda y las cosas no salen exactamente como queremos. No te frustres, no pierdas el control. Espera en Dios. Dios va a obrar. Es un proceso de Él para hacer que tu vida se acerque más a Él. Quiero llevarte a la Biblia en el capítulo 37, versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y en ella no había agua. Versículo 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y llevaron la túnica de colores, versículo 32, delante del padre. 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Si José no llega a entender que a Dios se le cree por convicción, su fe se hubiera roto. Y el obrar de Dios hubiera sido más traumático en él. Pero Dios, en su infinita misericordia, movió a José como quien mueve a una pieza dentro de un tablero de ajedrez. Lo llevó a una casa donde José iba a poder descansar, aprender y desarrollar su devoción con Dios. Y ahí entonces entramos en la segunda enseñanza de esta tarde.
Los procesos de Dios son para que aprendamos a vivir de manera que a Él le agrada. Y ese proceso nos ayuda a vivir por las convicciones que tenemos. ¿Creen ustedes que el mundo se va a quedar tal y como está? No, Dios va a obrar en él. Algunos vieron en el cambio de presidencia el evento catastrófico mundial. Todavía Jesucristo es el Señor. Todavía Dios es el que dice la última palabra. Cuando vas al médico y los médicos, bueno, ¿qué te cuento? Ya lo conté. La semana pasada fui al médico y me dijeron, tienes un infarto. Y me volvieron a hacer por segunda vez el asunto. Y dijeron, no, tienes el corazón como un niño. Después dije, tengo una bola por el cuello, cáncer linfático. Me hicieron una cosa ahí, no hay problema. Y ahora voy para arriba a los análisis de sangre. Bueno, ¿qué te puedo contar? Momentos difíciles, momentos de prueba, momentos donde necesitamos estar más agarrados de Dios. Y José lo entendió. Ahora, José no solamente aprendió a vivir por las convicciones, también aprendió a vivir ¿en qué? En santidad. Porque José adoró a un Dios que es santo. Y quiero llevarte al capítulo 39 y vamos a leer los versículos 9 y 10 y vamos a encontrar ahora en esta biografía de José, un José ya que sabe profesar su fe y sabe determinar quién es verdaderamente Dios. Déjame decirte algo, lo que la esposa de Potifar le estaba ofreciendo a José era algo que para el contexto de José hubiera parecido una ventaja. Era una ventaja. Eso iba a garantizar que la esposa de Potifar tuviera a José siempre bien cuidado, siempre al amparo, siempre pendiente de él. Pero él prefirió adorar a un Dios santo porque era el Dios que lo había sacado de ese hueco, que lo había movido de nación y lo había traído a ese lugar. Y vamos a verlo. Dice el versículo, capítulo 39, versículos 9 y 10. Dice, no hay otro mayor en esta casa que yo, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Fíjense ahora cómo José nos enseña otra faceta del proceso que Dios permite en nuestra vida. Cuando Dios permite un proceso en nuestra vida es porque va a producir en nosotros una vida más a la imagen de Cristo. Porque es lo que dice el Nuevo Testamento, que Jesús está siendo labrado a través de nosotros. Y una de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que el Espíritu Santo está en nuestra vida labrando y haciendo que nosotros nos parezcamos más a Él. Mira qué bello. Que nosotros nos parezcamos más a Él. Ahora, en ese punto, tenemos que parar en la vida y pensar algo. ¿Qué es realmente lo que más me conviene y qué es la voluntad de Dios? Y cuando nosotros hablamos de esto, les voy a decir sinceramente, desde niño yo vengo escuchando esta pregunta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y yo me acuerdo cuando era niño que decíamos en la escuela dominical, tener novia es la voluntad de Dios. Llegó un tiempo en que ya éramos jóvenes y ya había que tener novia. Porque ya entonces todo el mundo tenía novia y no te querías acomplejar. Y empezaron el tema de los vellones. Y ándale con los vellones para arriba y los vellones para abajo. Y le voy a poner un vellón a Dios.
¿Qué cosa era? Bueno, si cuando Maidita venga al templo, viene con la boca pintada de rojo y con el dedo escachado, es la voluntad de Dios. Y Maidita llegaba con la bemba pintada de morada y con zapatos cubiertos. Y ya te quedas desorientado. ¿Por qué? Porque estábamos buscando la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Estábamos buscando la voluntad de Dios desde nuestra propia apreciación. Queríamos entender la voluntad de Dios en términos humanos. Lo que veo, lo que aprecio, lo que me gusta y lo que yo creo que me conviene. Pero así hemos ido por la vida, pensando que la voluntad de Dios se halla en esos términos, sin darnos cuenta que la voluntad de Dios, según la Biblia, es sumamente sencilla. La Biblia dice, es voluntad de Dios vuestra santificación. Así, vuestra santificación. Así que yo sé que José estaba en la voluntad de Dios porque él prefirió abstenerse de ciertas ventajas en la vida para dar paso a la santidad de Dios en su vida. Eso quería decir en la vida de José, y quiere decir para nosotros, que para José, Dios en primer lugar era más importante que todo lo demás. Él disfrutaba más su relación con Dios que otros tipos de disfrutes. Y entonces la pregunta que me tengo que hacer en este punto es, ¿y qué de la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuántas cosas yo creo que son la voluntad de Dios y no lo son? Yo he aprendido esto. La voluntad de Dios es todo aquello que te acerca a Dios. Y, y lo que no es la voluntad de Dios es lo que te aleja de Dios. ¿Este trabajo es la voluntad de Dios? ¿Me acerca a Dios? Bien. ¿Me aleja de Dios? No. ¿Esta persona es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Busca de Dios? ¿Es una persona cristiana? Sí. ¿No? No. ¿Este auto es la voluntad de Dios para mí? Bueno, veamos tus finanzas. Estas finanzas te van a llevar a estar esclavizado y no vas a tener tiempo para tu familia, no vas a tener tiempo para tu iglesia, para tu congregación, para tu gente, para tus hijos. Entonces, ¿no es la voluntad de Dios? No aprovecha. Es un verdugo, no es otra cosa. Es un verdugo. Yo conocí mucha gente que eran esclavos de los autos. Se compraban un auto terriblemente caro, pero lo único que hacían era ir a trabajar. Entonces lo tenían afuera parado, trabajaban 23 horas, salían de ahí muertos de cansancio, volvían a montarse en el verdugo, viraban para el parqueo de la casa, lo volvían a poner ahí, se acostaban a dormir, dormían 18 horas seguidas y después se levantaban, volvían a coger el auto y se volvían a ir a trabajar. Y en el trabajo, cuando tú estabas trabajando con ellos, estaban sudando y te decían, ¿qué clase de auto tengo? ¿Viste eso? No, una maravilla. Una maravilla lo que tú tienes ahí. La voluntad de Dios son las cosas que nos acercan a Dios. ¿Era la voluntad de Dios que José tuviera ciertas ventajas con la esposa de Potifar? No, lo iba a separar de Dios. Y José lo dice ahí en ese versículo 9 y 10. Mira, Potifar ha reservado cosas. Me ha dado todo. Lo único que ha reservado eres tú, que eres su mujer. ¿Cómo yo voy ahora a hacer esto? Ofendería a Dios. Y me encanta la mentalidad de José en este punto, porque él pone primeramente a Dios. Sería un pecado en contra de Dios, sería una ofensa a Dios. Y eso significa santidad. Si vamos al capítulo 41, no lo busquen, versículo del 9 al 13, vamos a ver la historia del copero. Resulta que Dios permitió que José pasara por otro proceso. Porque cualquiera lee este pasaje y dice, un aplauso para José. ¿Quieren dar un aplauso? Un aplauso para José. Pero aquí el personaje principal no es José. El personaje principal es Dios. Y Dios decidió que lo que José estaba haciendo bien, había que seguir probándolo. ¿Y sabes qué? Permitió Dios que la mujer de Faraón le arrancara la ropa a José, lo acusara y José fuera injustamente a la cárcel por eso. Y cuando yo leo eso, me doy cuenta que yo soy un bebé al lado de la voluntad de Dios.
Porque veo cosas que no comprendo. Porque digo, ¿cómo yo, que me he portado bien toda mi vida, que no tengo estos placeres adicionales, que no busco las ventajas, ahora resulta que voy a la cárcel por esta persona que no tiene vergüenza en la cara? Y este hombre, que en vez de creerme a mí, ahora le cree a la mujer y tengo que ir a estar preso. Pero claro, José no vivía por las condiciones, él vivía por las convicciones. Él sabía que Dios iba a hacer algo en eso. Y ahí estaba. Y estando allí, Dios se reveló rápidamente. Y ahí habían dos personas, había un copero y había ¿quién más? Un panadero. Y ellos estaban allí nerviosos y comenzaron a soñar y empezaron a hablar. Y José le dijo, mira, no es de mí la interpretación, es de Dios. Uno va a ser restituido y el otro decapitado. ¿Y sabes qué dijo restituido? Cuando yo sea restituido, me voy a acordar de ti. Yo te voy a sacar de aquí. ¿Y sabes qué pasó? Se le olvidó. Vamos a leerlo. Vamos a ir al capítulo 41, versículo del 9 al 13. Para que tú veas los procesos de Dios que muchas veces son al revés a lo que yo pienso. Porque yo digo, si hago las cosas bien, la matemática ¿cómo es? 1 más 1, ¿qué cosa es? Igual a 2. Pero muchas veces la matemática de Dios no funciona así. Normalmente en la matemática mía digo, si hago las cosas bien y las hago re bien, voy a tener buenísimos resultados. Pero muchas veces hago las cosas bien y las cosas no me van tan bien. Tengo que seguir aprendiendo y tengo que seguir escuchando y mirando qué es lo que Dios está haciendo antes de lamentarme. Dice el versículo 9 del capítulo 41. Sucedió que por la mañana estaban agitados su espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y le contó Faraón su sueño, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces, fíjense esto, el jefe de los coperos habló y dijo, me acuerdo ahora de mi falta. Cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión con el panadero, él y yo tuvimos un sueño, estoy en el 11, esa misma noche. Pero cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un hebreo, joven, siervo del capitán de la guardia de Potifar. Se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme al sueño. Y aconteció que fue así. Yo fui restablecido en mi puesto, el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? Y esta es la manera en que Dios decidió que iba a insertar a José como jefe de la casa de Faraón y no como jefe de la casa de Potifar. No, como jefe del reino entero. Fíjense qué manera. Si hubiera sido yo, ¿cómo lo hubiéramos puesto? Yo le hubiera dicho a José, mira, yo tengo un socio ahí que es copero. Te pueden dar una plaza. ¿Cuánto tú tienes ahorrado? Habla con él y va y te, como decimos los cubanos, va y te resuelve. Pero Dios no obró así. O sea, Dios hizo todo distinto. Dios hizo cosas inesperadas. Llevó a José a la cárcel, lo dejó allí, se le olvidó al copero, le dio sueñito a Faraón. Y cuando Faraón se estremeció, ahí tenía a José listo. Y cuando José vira a interpretar, vamos al versículo 38. Vamos al versículo 38. Faraón terminó diciendo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? O sea que Faraón de pronto se dio cuenta que la mejor persona que él había conocido la tenía en el peor lugar y lo sacó de allí. Pero José no salió de ahí porque José tenía ninguna habilidad. José salió de ahí porque Dios le permitió la interpretación de los sueños. Por eso es que nosotros necesitamos
aprender a acercarnos a Dios en los procesos de Dios, porque las capacidades nuestras, las habilidades nuestras, la manera nuestra de actuar no va a alcanzar para ser bendecidos en la vida. Necesitamos el obrar de Dios. ¿El obrar de Dios? Sin el obrar de Dios no llegamos. Y eso fue lo que pasó con Potifar, con Faraón y con José. Y de ahí aprendimos que para aprender a caminar en los procesos de Dios hay que hacerlo en santidad. Y la pregunta en esta tarde es, ¿te atreves a vivir en santidad? ¿Nos atrevemos a vivir en santidad? Yo no soy santo, yo estoy siendo santificado. Lo que pasa es que la Biblia nos ve a nosotros a través de Cristo y nos ve como santos y como glorificados en la presencia de Dios. Pero cuando nos ve a través de la presencia de Cristo, pero en nuestro tiempo humano, nos ve como gente que está en proceso de santificación. Ahora, yo no sé cómo va tu proceso, yo sé cómo va el mío. Necesito más de Dios. Así que cuando a mí me dicen el viernes hay estudio, me voy para estudio, porque necesito más de Dios. A mí cuando me dicen que el domingo hay predicación, traigo a mis hijos, porque necesito más de Dios. Porque estoy aprendiendo a vivir en santidad. Todavía no la tengo, estoy aprendiendo. Por eso tenemos que aprender lo último que vamos a aprender en este día acerca de la vida de José y de los procesos en su vida. Y para eso vamos a ir a la altura del capítulo 45, porque recuerden que esto es una predicación biográfica. Andamos mirando la vida de José. A la altura del capítulo 45, José ya es la persona principal después de Faraón. Tiene una copa, hace algo, pone la copa en los costales de los hermanos viran, dejan a un hermano retenido, mandan a buscar al padre, él quería ver cómo los hermanos reaccionaban, pero llega el punto donde José le enseña a sus hermanos que él ha aprendido a vivir su vida. ¿De qué manera? Perdonando. No hay otra manera, hermanos, de vivir la vida. Es más, si tu vida no es un estilo de vida de perdón, casi ninguna relación se puede mantener. Ustedes se imaginan, si yo no perdonara a Maidita por los frijoles, ¿qué hace? O cuando el omelette le queda crudo en medio, a ver, no lleva eso perdón. José aprendió a vivir perdonando. Y sucedió lo siguiente, los hermanos llegaron y él les dijo, yo estoy aquí, yo soy José, yo soy el que ustedes vendieron y querían matar. En el versículo 4 y 5 del capítulo 45, José dice de esta manera, entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis, ¿para dónde? Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjense qué lindo es cuando tenemos comunión con el Señor, cómo Dios obra en nuestra vida de tal manera. ¿Soy yo el único que se siente como un pingüino aquí? ¿O es que hay frío? Digan ustedes. ¿Está bueno? Porque le dije a Josué, pon el frío, pero se mandó. Está bien, no, está bien, para que no haya, para matar los microbios. El asunto es este, que de pronto los hermanos llegaron ahí y dijeron, no, esto no puede ser. Ahora sí nos morimos de hambre. No, ahora sí vamos presos todos. Que este hombre que está frente al reino es José,
y que nosotros lo vendimos. Fíjense si es grande Dios. La única manera de mantenernos agarrados de Dios en este mundo es vivir perdonando. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. La Biblia dice, de la manera en que fuiste perdonado, perdónense los unos a los otros. Hay que perdonar. Las cosas duelen y los procesos son duros, pero tienen que llevarnos al perdón. Y José lo dijo. No les pese haber hecho eso. Ustedes lo hicieron porque yo necesitaba preservarles la vida y Dios lo decidió. Ahora, lo que más me gusta de la frase de José es que da lugar a que Dios es el que estaba obrando. Porque fíjense que él no dijo, oye, ustedes no cojan lucha si yo estoy mejor ahora que ustedes. Si ustedes lo que me hicieron fue un favor. ¿Cómo decimos nosotros? A nosotros nos dicen en el trabajo, espera que yo te llame. ¿Y qué decimos? Tú lo que me estás haciendo es un favor. Si ya yo estaba por dejar este trabajo, tú lo que me estás haciendo es un favor. Es más, yo hago una semana para dormir hasta las 11 de la mañana y después buscar otro trabajo. Pero José no dijo eso. José no dijo, ustedes me hicieron un favor. José le dijo, no se sientan mal. Yo llegué aquí porque había un propósito detrás de esto. Preservación de vida de la nación. El único que lo puede hacer es Dios. Así que vivir perdonando es vivir sabiendo que Dios obra sobrenaturalmente en la vida de todos. Y déjeme decirle algo. José decidió ver a los ofensores como lo que realmente eran. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra quién. Así que si has vivido por años una tristeza interior, has tenido un sentimiento amargo, profundo, déjalo en manos de Dios, porque no hay lucha contra carne y sangre, la lucha es contra el diablo. Y es el diablo el que te tiene atado y prisionero, y es el que está afligiendo tu corazón, porque tú eres libre en Cristo. José nos muestra que hay que perdonar. ¿Para qué? Para ver al Padre. Y déjame decirte algo. Es interesante lo que sucede en el capítulo 50. Y quiero que vayan hasta ahí. El capítulo 50 dice que se muere José y se muere el padre de José. Y dice que los hermanos, después de tanto tiempo, fueron a ver nuevamente a José por el mismo hecho. José los había perdonado, pero ellos no lo creían. Fíjense, en el capítulo 48 o 49 que lo estábamos leyendo, ¿verdad? El 45, José le dijo, ustedes están perdonados, esto fue propósito de Dios, tranquilo. 5 capítulos después, vayan al versículo 16 o al versículo 15. 50:15 dice, viniendo los hermanos de José, o viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás ahora es que nos va a aborrecer y nos va a dar el pago por todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de tu muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos. Fíjense qué cosa. Ellos todavía no creían. Y eso es lo que pasa, que muchas veces Dios te ha perdonado, muchas veces has sido perdonado, pero no vives como auténticamente perdonado porque todavía no te lo crees. Crees que todavía estás pagando una deuda cuando Cristo ha pagado tu deuda. Cuando Cristo llegó al Padre y ofreció su vida por ti y por mí. Hemos sido librados, Jesús lo dijo, tetelestai. La deuda ha sido pagada. El perdón de Dios es completo. Pero todavía no logramos vivir como verdaderamente perdonados. Y todavía estamos en esta situación terrible como los hermanos de José.
Voy a hacer una pregunta a ver si lo sabe alguien. Le voy a preguntar a 2 hombres. Le voy a preguntar a Juan y a Michael. A ver, Michael. Sencillo. ¿Tú sabes si el padre de José le dijo a José que perdonara a los hermanos? No lo sabe. Probablemente no, pero no lo sabe. ¿Tú lo sabes? El perdón de José era tan auténtico que no hacía falta comprobar lo que el padre dijo. Miren la respuesta de José en el versículo 19. Le respondió José y le dijo, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener vivo a muchos pueblos. O sea, ¿se corresponde sí o no esa respuesta a la que dio en el 45? Sí, es igual. Porque muchas veces vamos por el mundo y decimos, no, yo te perdoné, pero no olvido. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. No, si te perdono, borrón y cuenta nueva. Se acabó la historia. Pero muchas veces decimos, ok, me perdonaste, pero me tengo que cuidar de ti. Si me perdonaste, me perdonaste. Y si no me perdonaste, pues no me perdonaste. Pero si el perdón es real y es completo, bueno, pues a disfrutarlo. Y yo me imagino cuánto tiempo pasó, no sé, unos 10, 13 años, esa gente con esa carga en su corazón, pensando, en cualquier momento el viejo este tira las patas. Es increíble, ¿no? Porque, oye, hay que cuidar a papá como gallo fino. Pues si papá se muere, ya tú sabes lo que nos va a hacer José, ¿eh? Con ese miedo. ¿Sabes qué? Hay otro hermano por ahí igual, en la Biblia. Hay uno que engañó a su hermano, ¿verdad? ¿Quién es? Jacob, que se llamó ¿cómo? ¿Y que es el padre de quién? ¿Y es el padre de quién? De José. Y él dijo, voy a enviar, le dijeron, viene Esaú a acabar contigo. ¿Y qué dijo? No, manda a las mujeres primero, para ver si el hombre aplaca. Ahora manda los ganados, manda todo lo que tenemos. Y no, ahora manda a los niños. Oye, el hombre viene para batirse, tuvo que Dios visitarlo. Y batalló con él toda la noche. Y le descoyuntó el pie para hacerlo más débil todavía, para que entendiera que Esaú no podía tocarlo porque Dios estaba en el asunto. Y muchas veces vamos por la vida sin saber que nadie nos puede tocar porque Dios está en el asunto. Seguimos pensando que no somos perdonados, seguimos viviendo como no perdonados, seguimos pensando que Dios está en el asunto. Y tenemos que aprender a vivir como perdonados, santos y agarrados de Dios. Porque aquí el personaje principal no es José. José se lo vuelve a decir. Le dice, no tengan miedo, no hace falta que me vuelvan a hablar de este asunto. Este no era un asunto mío. Ustedes hicieron mal contra mí, pero aquí se encargó Dios. Y Dios obró de tal manera que ustedes son preservados por Él. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven de este lugar. Se lleven esa verdad bíblica. No se trata de ustedes, se trata de Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Dios pelea por nosotros. No es nuestra palabra. No vamos a convencer humanamente a nadie para que venga a la iglesia. Es Dios obrando en los corazones de la gente que necesita de Dios. Dios no necesita de la gente. La gente necesita de Dios. Muchas veces decimos, no, porque al final Jesucristo será el Señor de todos. No, Jesucristo es el Señor de todos. Lo único que dice la Biblia en Filipenses es que toda rodilla se doblará. Las de nosotros se doblan voluntariamente. Las que no se doblan voluntariamente se van a partir
Pero se van a doblar, porque la Biblia lo dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La Biblia nunca pone en duda, ni dice, no, en el final de los tiempos Jesucristo va a ser el Señor. No, Jesucristo es el Señor ayer, hoy y por los siglos. Y Él es nuestro Dios. Y Él es el que nos mete en procesos. Y es probable que hoy tú estés viviendo un proceso complicado en tu vida. Es probable que tú estés viviendo hoy un proceso difícil, un proceso complejo. Pero te voy a decir algo. Preocúpate por estar agarrado de Dios. Preocúpate por estar en santidad. Y preocúpate por vivir como un perdonado, como un alcanzado, como un ganado por Cristo Jesús. Lo demás, déjaselo a Dios. No te inventes tantas cosas para resolver los problemas. Deja que Dios obre y lo resuelva. Él tiene el poder. Quiero concluir de esta manera. La vida del cristiano es un constante aprendizaje de la voluntad de Dios. Cada proceso de Dios en mi vida o en nuestra vida nos dirige y nos encamina por la gracia de Dios a vivir de modo que seamos agradables instrumentos de Dios para su gloria y para su honra. Amados hermanos, nadie sabe nada, solo Dios. No hemos terminado nadie está listo, nada más Dios. La obra no se ha terminado en ninguno, Dios continúa obrando. Todos los días de nuestra vida para el cristiano es un aprendizaje de la voluntad de Dios. Ahora, cuando saliendo de aquí se te pierdan las llaves, te roben los documentos, te rompan el cristal del carro y te lleven lo que hay dentro, te boten del trabajo, o te ganes $1 millón que te lo regale alguien. No juegues la lotería, que te lo regale. Que te lo regale alguien. Bueno, todos son procesos. Todos y cada uno, sean buenos o sean malos, para nosotros son procesos de Dios. Y tienen un fin bueno todos. ¿Sabes cuál es? Acercarnos a Él. Así que, amados hermanos, cada vez que Dios obre en nuestras vidas, agradezcámoslos, humillémonos, y así como se puede leer la Biblia, la vida de José y ver todos los procesos en los cuales Dios lo puso, que un día tu familia y la mía puedan leer nuestras vidas. Un día cuando mi hijo se case y tenga sus hijos le pregunten, ¿y tu abuelo? Ah, tu abuelo era un pastor. No me digas. Cuéntame. Tenemos 1000 historias de todos los procesos por donde Dios nos pasó. Todos los procesos por donde Dios nos trajo y nos llevó. Y todo lo que Dios bendijo en nuestras vidas. Lo demás pronto te queda chiquito, no se usa o se gasta. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mirando nuestras vidas retrospectivamente en este día, te agradecemos porque sabemos que cada momento difícil y complejo, tú lo usaste para la gloria tuya y para acercarnos más a ti. Cuando flaqueamos en la oración, dejaste venir una prueba para buscar más de ti. Cuando nos entretuvimos mirando hacia otras direcciones, produciste experiencias en nuestras vidas que pusieron nuestra vista en la cruz. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando hasta el encuentro final y definitivo contigo, completo cuando estemos en tu presencia. Gracias porque eres el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.